En este próximo vídeo vamos a hablar de los participios latinos. Los participios latinos, igual que ocurre en español, son formas no personales del verbo, es decir, son formas que no contienen desinencias o flexiones que nos indiquen quién es el sujeto que realiza la acción expresada por el verbo. Ahora bien, hay que tener presente que los participios en latín son formas del verbo, pero que van a funcionar como adjetivos, es decir, van a estar referidos siempre a un nombre, de la misma forma que los adjetivos tienen como función principal la de complementar a un nombre. En latín, los participios actuarán de la misma manera, irán referidos a un nombre y lo complementarán. Eso significa que los participios en latín van a tener declinación, es decir, los participios se van a conjugar o se van a declinar, a flexionar, como si fuesen adjetivos corrientes y molientes. Son adjetivos verbales derivados a partir de verbos o con cierto valor verbal, si se quiere, pero en el fondo son considerados en latín como adjetivos y por lo tanto les corresponde una declinación, es decir, van a tener género, masculino, femenino y neutro, y van a tener casos, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Y por supuesto también número, singular y plural. Y esa flexión, esa declinación, se hará exactamente igual que la que hacíamos con los adjetivos que hemos visto hasta el momento, es decir, buscando siempre la concordancia en género, en número y en caso con aquel sustantivo al que están referidos esos participios. En latín el sistema de participios es más complejo que en español, porque en español únicamente poseemos un solo participio, que es el participio de perfecto, es decir, el participio que indica que la acción está terminada y que además es pasiva. En latín, sin embargo, el sistema de participios de estos adjetivos participiales era un sistema más complejo, que incluía un participio de presente en voz activa, ese participio de perfecto, es decir, ese participio pretérito, terminado, siempre con carácter pasivo, y luego dos participios de futuro, uno en voz activa, es decir, dos participios orientados hacia lo que ocurrirá, uno que estaría en voz activa, sería activo, y un participio de futuro interpretado de forma pasiva, que en latín se conoce muchas veces con el nombre de gerundivo. Bueno, vamos a ir viendo la formación de cada uno de ellos y vamos a plantear algunas cuestiones de la concordancia para que sepan a qué nos referimos con que los participios en el fondo son adjetivos de carácter verbal o adjetivos procedentes de la conjugación verbal, pero en el fondo adjetivos. El participio de presente, que siempre tiene un carácter activo, en español no lo tenemos como tal, pero sí es verdad que tenemos formas, adjetivos que provienen directamente por herencia de esos participios de presente activos. Me estoy refiriendo a adjetivos como, por ejemplo, amante o sonriente o oyente o también hablante, etc. Esas palabras
funcionan como adjetivos y como tal las analizamos en español. Evidentemente, amante es el que ama, sonriente es el que sonríe, oyente el que oye, hablante el que habla. Es decir, nosotros podemos parafrasear, reescribir esos adjetivos a través de una especie de oración de relativo. Amante que ama, oyente que oye, hablante que habla, etc. Bien, hay ocasiones en las que tenemos la forma adjetiva, amante, sonriente, oyente, hablante. Otras veces no la tenemos. Por ejemplo, si yo quisiera intentar buscar un adjetivo que viniera del verbo pues acostumbrar, pues no tendríamos una forma del tipo acostumbrante. O si yo quisiera una forma adjetiva de esta naturaleza del verbo alabar, tampoco existe la forma alabante. Se podría crear, pero no está creada. En cualquier caso, sí podemos decir que alaba, o que acostumbra, o que sonríe, etc. Sin embargo, en latín, estos participios de presente se hacían de la siguiente manera. Para formar el participio de presente de un verbo, lo que hacíamos era colocar la raíz del verbo y a continuación, por ejemplo, con el verbo amar, colocábamos la desinencia ans para el nominativo singular y la desinencia antis para el genitivo singular. De tal forma que lo que tenemos aquí, amans, amantis, es un adjetivo de la tercera declinación, que se conjuga por la tercera declinación. Esta palabra se declinaría exactamente igual que, por ejemplo, prudens, prudentis, o fons, fontis, o mons, montis, etc. Como esos nombres imparisílabos de la tercera declinación. El nominativo singular sería amans y el genitivo singular amantis. Si estuviésemos con un verbo de la segunda conjugación, por ejemplo, doqueo, pues entonces lo que tendríamos sería doquens, doquentis, con la vocal característica de la segunda, que es la E. Si estuviésemos con un verbo de la tercera, por ejemplo, leer, tendríamos, la formación sería legens, legentis, también con la vocal E característica de la tercera, legens, legentis. Si estuviésemos en la cuarta, audire, pues tendríamos au, y ahí tendríamos el diptongo, audiens, audientis, audientis. Y así sucesivamente. La traducción de este participio de presente sería que ama, que enseña, que lee o que oye. O lo que es lo mismo, amante, enseñante, leyente. Si la fórmula esa existiera en español, no estoy seguro de hasta qué punto eso es correcto en español, leyente, pero bueno, podría ser traducido así, y oyente, que esa sí que está normativizada ya en español. Bien, evidentemente estamos viendo que son adjetivos de la tercera declinación. Por lo tanto, si yo quisiese crear toda la declinación, pues tendría que el nominativo singular es amans, y el vocativo también. El acusativo singular sería amantem, el genitivo singular ya me vendría dado, amantis,
El dativo singular sería amanti y el ablativo singular sería amante. Si pasáramos luego al plural, pues tendríamos como nominativo plural, tendríamos amantes, el acusativo plural igual, amantes, el genitivo plural, como es un adjetivo imparisílabo, sería amantum, y el dativo y ablativo plural, pues amantibus. Es decir, que yo lo que estoy haciendo es declinar estas palabras como si fuesen adjetivos de la tercera. Con docens sería lo mismo. Docens, docentem, docentis, docenti, docente. Y luego en plural, docentes, docentes, docentum, docentibus, etcétera, etcétera. Funcionan, por lo tanto, los participios de presente como adjetivos de dos terminaciones que recuerden que se conjugan pues siguiendo el paradigma de la tercera con las desinencias propias de la tercera declinación. De legens legentis, pues tendríamos legens para el nominativo y vocativo singular, legentem para el acusativo singular, legentis, tendríamos aquí el genitivo singular y luego legenti, legente. Y en plural pues tendríamos lo mismo, legentes, legentes, legentum, legentibus. Y con audiens, audientis exactamente lo mismo. Insisto, este participio de presente activo lo encontramos en español en algunas palabras que pueden ser adjetivas o sustantivas en función del contexto y que evidentemente nos recuerdan, si ahora vemos la conjugación, la declinación del adjetivo y vemos las terminaciones de estas palabras en español, vemos enseguida la relación que hay entre ellas y estos paradigmas que acabo de declinar aquí. Amante, el que ama; sonriente, el que sonríe; oyente, el que oye; hablante, el que habla. Amans, amantis, que ama; docens, docentis, que enseña; legens, legentis, que lee; audiens, audientis, que escucha, que oye. Y ese sería el primer participio de presente en voz activa latino. El participio de perfecto no presenta ningún problema, porque el participio de perfecto sí lo tenemos en español. El participio de perfecto, que siempre tiene carácter pasivo, es nuestro amado, por ejemplo, del verbo amar, o nuestro leído, del verbo leer, o nuestro oído, del verbo escuchar, oír. Bien, este participio de perfecto latino se forma cogiendo la terminación del supino, es decir, amo, amas, amare, amavi, amatum, ¿vale? Pues cogeríamos la terminación del supino, amat, y le pondríamos, como hemos dicho que los participios son adjetivos, en este caso es un adjetivo de tres terminaciones. Le pondríamos la terminación us para el masculino singular, es decir, amado. Le pondríamos la terminación a para amada, la forma en femenino, y le pondríamos la terminación para amado si estuviésemos hablando en forma neutra. Por lo tanto, ahí tendríamos amatus, amata, amatum. ¿Que queremos hacerlo con el verbo leer? El verbo leer, vamos a recordar el enunciado: lego, legis, legere, legi, lectum. Vale, pues cogeríamos la raíz del supino, lect, y añadiríamos us, a, es decir, se declina exactamente igual que un adjetivo, en este caso de tres terminaciones, igual que altus, alta, altum, o igual que magnus, magna, magnum. No pasaría absolutamente nada, no habría ningún tipo de problema.
Por lo tanto, no voy a insistir más porque es bastante evidente, es el participio que nosotros hemos heredado en español del latín, es el único que hemos heredado. Y ahora vienen los participios de futuro, ¿vale? Los participios de futuro no nos han de presentar problemas. Os invito, antes de ver los participios estos de futuro, que revisen el vídeo donde hablábamos de los infinitivos de futuro, aquellos infinitivos que no teníamos en español y que había que traducirlos por perífrasis modales de obligación, tener que amar o tener que ser amado, tener que conducir o tener que ser conducido. Se traducían al español los infinitivos de futuro por perífrasis verbales modales de obligación. Pues bien, si ustedes revisan la formación de esos infinitivos, van enseguida a darse cuenta que los participios siguen el mismo procedimiento, lo único es que no van a tener esos infinitivos del verbo ser detrás, porque no estamos con infinitivos, sino con participios. El participio de futuro activo se va a sacar también de la raíz de supino. Amat. Ahora colocaremos esa especie de infijo o ese primer sufijo, si se quiere, o primera marca desinencial que señala que está orientado hacia el futuro, UR. Y ahora colocaremos las marcas de los géneros, us, o a, o y ahí tendríamos ya ese futuro activo, participio latino. Amaturus o amatura para el femenino o amaturum para el neutro. ¿Cómo se ha de traducir esto en español si resulta que en español nosotros este participio no lo conservamos? Pues se ha de traducir de nuevo dando un rodeo a través de una fórmula perifrástica. Se podría traducir por que ha de amar, que ha de amar, o que tendrá que amar. Esas serían las traducciones más adecuadas. Que ha de amar o que tendrá que amar. Si quisiéramos hacerlo de otro verbo, por ejemplo, imaginemos que estamos con el verbo capio, que ya lo conocemos también. Capio, capis, capere, kepi, captum. ¿Vale? Pues cogeríamos la raíz del supino, cap, le añadiríamos ese primer sufijo ur, que ya me lo orienta hacia el futuro, y luego simplemente pondríamos las desinencias del masculino o del femenino o del neutro. Capturus, que ha de capturar. Captura, que ha de capturar, pero referido a ella. Por ejemplo, si yo digo la mujer que ha de capturar al preso, la mujer que ha de capturar al enemigo, pues entonces tendría que poner fémina captura ostem, la mujer que ha de capturar al enemigo. En neutro, capturum. En fin, no tiene mayor dificultad, insisto, una vez vista la formación, se declina como si fuese un adjetivo de 3 terminaciones del tipo magnus, magna, magnum. Recuerden que una cosa muy similar se hacía con los infinitivos de futuro. Los infinitivos de futuro utilizaban el mismo sistema, lo único que como los infinitivos no son adjetivos y los participios sí, pues no tienen estas 3 terminaciones de género, us, a, sino que los futuros, los infinitivos de futuro, acababan en capturum, digamos que en forma neutra únicamente, capturum, y luego aparecía un S, ¿no? un infinitivo, el infinitivo del verbo ser detrás. Pero ahora en los participios estamos hablando de que se trata de formas
simples. Y por último queda el futuro pasivo, llamado gerundivo, conocido como gerundivo en latín. El participio de futuro en voz pasiva o el gerundivo latino se forma de manera muy similar a como hacíamos el futuro pasivo infinitivo. El infinitivo futuro pasivo. Siguiendo el segundo modelo, porque recuerden que en el vídeo de los infinitivos dijimos que los infinitivos de futuro en voz pasiva se podrían hacer de dos maneras distintas. Vale, pues siguiendo el segundo modelo, obtendríamos los gerundivos. Por ejemplo, en el caso de amar, pues colocaríamos la raíz, colocaríamos esta desinencia que ya la conocíamos del vídeo anterior de los infinitivos de futuro pasivo, amant, y ahora simplemente habría que colocar ya las desinencias del género, amandus, amanda, amandum. O, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo del verbo oír, pues audient, y luego directamente ya las desinencias, del género, masculino, femenino y neutro. Audientus, audienda, audiendum. Y la traducción de este gerundivo, o este futuro pasivo participio, pues será exactamente igual que esta, pero incorporando el verbo ser, porque recuerden que las formas pasivas llevan el verbo ser. Es decir, en vez de que ha de amar, se traduciría por que ha de ser amado, que ha de ser amado en el futuro. O en vez de que tendrá que amar, que tendrá que ser amado. Y así sucesivamente. Bien, una vez vista la construcción, pasaremos a comentar algunos ejemplos en oraciones para que tengan una idea más precisa sobre cómo se utilizan los participios. Pero eso lo haremos en el siguiente vídeo.